Página 43. Historia de la muerte en Occidente. La propia muerte. Veíamos en la exposición precedente cómo la civilización occidental había adoptado ciertas ideas compartidas sobre la muerte. Vamos a ver hoy cómo esas ideas fueron no interrumpidas ni eclipsadas, pero sí parcialmente alteradas durante la Baja Edad Media, es decir, a partir de los siglos XI y XII. No se trata, conviene precisarlo de entrada, de una nueva actitud que sustituirá a la precedente, que ya hemos analizado, sino de modificaciones sutiles que poco a poco darán un sentido dramático y personal a la familiaridad tradicional del hombre y la muerte. Para comprender correctamente estos fenómenos, hay que tener presente que esa familiaridad tradicional implicaba una concepción colectiva del destino. El hombre de aquellos tiempos estaba inmediata y profundamente socializado. La familia no intervenía para retrasar la socialización del niño. Por otra parte, la socialización no separaba al hombre de la naturaleza, sobre la cual él no podía intervenir sino por el milagro. La familiaridad con la muerte es una forma de aceptación del orden de la naturaleza, aceptación a la vez ingenua en la vida cotidiana y sabia en las especulaciones astrológicas. El hombre experimentaba en la muerte una de las grandes leyes de la especie y no procuraba ni escapar de ella ni exaltarla. Simplemente la aceptaba con la justa solemnidad que convenía para marcar la importancia de las grandes etapas que toda vida debía franquear siempre. Vamos a analizar ahora una serie de fenómenos nuevos que introducirán dentro de la antigua idea del destino colectivo de la especie la preocupación por la singularidad de cada individuo. Los fenómenos que hemos escogido para esa demostración son los siguientes: la representación del juicio final en las postrimerías de los tiempos, el desplazamiento del juicio final, el desplazamiento del juicio al final de cada vida, en el momento puntual de la muerte, los temas macabros y el interés por las imágenes de la descomposición física, el retorno a la epigrafía funeraria y a un principio de personalización de las sepulturas. Veamos la representación del juicio final. El obispo Agilbert fue enterrado en 680 en la capilla funeraria que había hecho construir al lado del monasterio en el que debía retirarse y morir, en Joarre. Su sarcófago está todavía en ese lugar. ¿Qué es lo que allí vemos? En uno de los lados menores, a Cristo en gloria, rodeado de los 4 evangelistas, es decir, la imagen sacada del Apocalipsis de Cristo regresando al fin de los tiempos. En el lado mayor contiguo aparece la resurrección de los muertos al fin de los tiempos. Los elegidos de pie, con los brazos levantados, aclaman al Cristo del gran retorno, que sostiene en su mano un rollo, el libro de la vida. No hay juicio ni condena.
Esta imagen corresponde a la escatología común de los primeros siglos del cristianismo. Los muertos que pertenecían a la iglesia y le habían confiado sus cuerpos, es decir, que se los habían confiado a los santos, se dormían como los 7 durmientes de Éfeso, pausantes in somno pacis, y descansaban, requiescan, hasta el día del segundo advenimiento, el del gran retorno, en el que despertarían en la Jerusalén celeste, es decir, en el paraíso. No había sitio en esa concepción para una responsabilidad individual, para un recuento de las buenas y las malas acciones. Sin duda, los malvados, los que no pertenecían a la iglesia, no sobrevivirían a su muerte. No sobrevivirían a su muerte, no se despertarían y serían abandonados al no ser. Toda una población casi biológica, la población de los santos, tenía así asegurada la supervivencia gloriosa tras una larga espera en el sueño. En el siglo XII la escena cambia. En los tímpanos esculpidos de las iglesias románicas, en Beaulieu o en Conques, la gloria de Cristo, inspirada en la visión del Apocalipsis, domina todavía. Pero debajo aparece una nueva iconografía inspirada en Mateo, la resurrección de los muertos, la separación de los justos y los condenados, el juicio. En Conques, sobre el nimbo de Cristo, hay escrita una palabra, Judex, el pesaje de las almas por el arcángel San Miguel. En el siglo XIII, la inspiración apocalíptica y la evocación del gran retorno prácticamente han desaparecido. La idea del juicio ha triunfado y ahora es un tribunal de justicia lo que aparece representado. Cristo está sentado sobre el trono del juez, rodeado de su corte, los apóstoles. Dos acciones adquieren cada vez mayor importancia: el pesaje de las almas y la intercesión de la Virgen y de San Juan, de rodillas, con las manos juntas, a cada uno de los lados del Cristo juez. Se juzga a cada hombre según el balance de su vida. Las buenas y las malas acciones son separadas escrupulosamente en los dos platillos de la balanza. Aquellas han sido, por otra parte, escritas en un libro. Los autores franciscanos del siglo XIII hacen que ese libro sea llevado en el estruendo magnífico del Dies Irae ante el juez del día final. Es un libro en el que todo se contiene y según el cual el mundo será juzgado. Liber scriptus proferetur, in quod tum continetur, undi mundus judicetur. Este libro, el Liber Vitae, pudo ser concebido en principio como un formidable censo del universo, un libro cósmico. Pero al final de la Edad Media se transformó en un libro de cuentas individual. En Albi, en el gran fresco de finales del siglo XV o principios del XVI, que representa el juicio final, los resucitados lo llevan colgado del cuello como un documento de identidad, o más bien como una balanza con las cuentas que presentar en las puertas de la eternidad. Cosa muy curiosa, el momento en que se cierra esta balanza o balance
Malancia en italiano, no es el momento de la muerte, sino el dies illa, el último día del mundo al final de los tiempos. Advertimos aquí el rechazo inveterado de la asimilación del fin del ser a la disolución física. Se creía en un más allá de la muerte que no llegaba necesariamente hasta la eternidad infinita, sino que permitía una prórroga entre la muerte y el fin de los tiempos. Así pues, la idea del juicio final está ligada, desde mi punto de vista, al de la biografía individual, pero esta biografía se acaba solo con el fin de los tiempos y no aún a la hora de la muerte.